Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Vamos con otra clase, ¿sí? Esta es una clase un poco más práctica de lo que vamos a ir trabajando hoy y la que viene, ¿sí? Bien, para esta ya va a haber tarea. La tarea ya se la voy adelantando. Es analizar una pirámide demográfica, ¿sí? La pirámide demográfica de Argentina, que está acá, ¿sí? En este caso la vamos a ir trabajando toda esta clase y la clase que viene, ¿sí? La espero de tarea en el mail. Bien, eh, vamos a trabajar, ¿sí? Con lo que es la parte demográfica, ¿sí? Las personas. Ya les dijimos que, ya les dije, perdón, que una pirámide demográfica les va a marcar, por ejemplo, o sea, primero que nada, la pirámide demográfica es una estadística. El que hace una estadística va a contar 1, 2, 3, 4. En este caso va a contar personas, ¿sí? A través del censo. Bien, nos va a marcar las edades. En este caso, en esta pirámide, es de 0 a 4, puede ser de 0 a 5. ¿Sí? Va a marcar las edades, ¿sí? Más de 80 años. Obviamente empieza en la línea 0, que es cuando la persona nace. Va a dividir entre mujeres y varones. ¿Sí? Esta pirámide lo que además vamos a ver, fíjense que va a haber una cantidad interesante, ¿sí? De personas que nacen. Va a haber, cuando se hizo el censo había personas de 0 a 4 años, 1.914.000. Esto obviamente, esto que dice acá población diciembre es un estimado, ¿sí? No quiere decir que sea totalmente cierta esta información, ¿sí? Es un estimado que se le da para tener, bien, cuenta con una población de 44 millones, ¿sí? Estimado que tiene la Argentina, quizá hay más y menos, ¿sí? Pero bueno, por esos datos macros, datos muy grandes no es con exactitud. ¿Por qué? Porque eso es en diciembre de 2018 y en el 2019 ¿qué pasó? ¿Sí? Y ahora con el coronavirus, ¿sí? Quizás la población descendió o no, está tomando los recaudos suficientes y hay más gente viva, ¿sí? Entonces, eso con los datos hay que tener cuidado. Pero sí nos sirve para analizar, para tener un gran paneo, ¿sí? De, eh, de un país, ¿sí? Una provincia, una ciudad. Bien, entonces yo como les dije, va a dividir entre mujeres, varones, ¿sí? La cantidad, la esperanza de vida, ¿sí? De cuántas hombres y mujeres hay, ¿sí? En este país. Fíjense que lo va a dividir todo en porcentajes. Y curiosamente, lo que más hay en Argentina son bebés, niñas, ¿sí? Tanto como... No, perdón, bebés varones, ¿sí? Lo que es curioso de acá, fíjense que cómo empieza a descender, ¿sí? Empieza a descender. Esto quiere decir que la mortalidad empieza a ascender, ¿sí? Esto es la natalidad, o sea, el nacimiento, la tasa de natalidad, primer concepto que tienen que anotar, la tasa de natalidad que es la cantidad de nacimientos por año, y la tasa de mortalidad, que es cuántas muertes hay. ¿Sí? Fíjense cómo empieza a descender, o sea que las personas empiezan a morir, ¿sí? En Argentina abruptamente a partir de los 49 años para hombres, 45, 49 años, ¿sí? Empieza a descender, ¿sí? O sea que va a haber más muertes. ¿Por qué? Y bueno, no sé, accidente de tránsito puede ser, qué sé yo, problemas cardiovasculares, ¿sí? Problemas de salud, etcétera, ¿sí? Puede pasar. Esta es la radiografía de este país. Quizás si analizamos Haití, va a ser muy ancha y va a hacer este trabajo. Síganme con el mouse, ¿sí? Va a hacer este trabajo como si fuera una pirámide bien angosta. Bien ancha, pero bien angosta cuando se empieza a elevar, ¿sí? Bien, entonces, como les dije, va a haber, esta pirámide va a tener la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, ¿sí? El crecimiento vegetativo, que es hasta qué edad, cuál es la esperanza de vida de la población argentina, que es más de 80 años, ¿sí?
En principio vamos a poner que en Argentina se vive estimativamente hasta 70-75 años, ¿sí? Pero también hay una gran población que vive un poco más. Eso quiere decir, es muy importante, que la salud en el país está mejorando, ¿sí? La salud, no solo la salud, la alimentación, ¿sí? Está mejorando. Bien. Fíjense qué importante lo que dice. La población femenina es el 59,24% total, ¿sí? O sea, que hay un poco más de mujeres que de varones, ¿sí? Su saldo vegetativo es negativo, ya que actualmente en Argentina se produce 3.335 muertes más que nacimientos cada año, lo que significa que la población se contrae y está sufriendo un proceso de envejecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la población, ¿sí?, está decidiendo no tener tantos hijos, ¿sí? Decide tener menos hijos que hace quizás 70 años atrás, ¿sí? Si ustedes, qué sé yo, abuelos de ustedes, bisabuelos, se enteran que una familia tenía 8 hijos, 10, 12, ¿sí? Era muy normal. Eso que, a ver, es explicado científicamente, lo podemos explicar. Lo primero y lo más importante, el avance de la ciencia, ¿sí? Porque para las medidas anticonceptivas, tanto como para el hombre como para la mujer, avanza la ciencia en traer diferentes medidas anticonceptivas para la mujer como para el hombre, ¿sí? Además de eso, las otras medidas que que podemos ir avanzando en todo el siglo XX es que no solo se cuidaron lo que es la sexualidad, sino que va a aparecer lo que es el rol femenino en la sociedad, la revolución femenina que se da después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la mujer sale a trabajar, ¿sí?, y se comienza a independizar, o sea, ya deja de tener ese rol que le impone el hombre, de tener que quedarse a cuidar a los hijos, a la familia, ¿sí? No, en esta nueva sociedad que empieza a formularse a partir de los 50 y los 60, la mujer también sale a trabajar y tiene un rol tan o más importante que el hombre en la casa, ¿sí? Entonces ya no es mirada de la misma manera la mujer, ¿sí? La mujer se independiza y ya no va a depender del hombre, por ejemplo, en lo que es el sueldo, ¿sí? Se va a empoderar de esa manera. Revolución femenina, entonces. El hombre, en cambio, sí sigue manteniendo ese rol, ¿sí? Pero también va a aparecer algo en Argentina diferente, que no existía hasta antes del siglo XX, lo que es la educación, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer comienzan a educarse, ¿sí? Empiezan a llegar a niveles educativos que antes no llegaban, como una universidad, ¿sí?, un instituto, comienzan a terminar el secundario y deciden seguir avalando su profesionalidad, ¿sí? Deciden seguir trabajando o estudiando y deciden tener hijos más adelante, ¿sí? Quizás no a los 18 como era al principio del siglo XX o hasta los 60 o el 70, pero ya la pareja, ¿sí?, o las personas deciden tener hijos luego de los 30. ¿Esto qué? Se va a ver reflejado acá, en las pirámides, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo elijo tener hijos después de los 30 y en vez de tener 12, 8, como era antes, tengo 2 máximo o 1, también se va a ver reflejado acá. Eso es un cambio, ¿sí?, en el pensamiento de toda una sociedad, ¿sí?, que elige trabajar de otra manera su cultura, ¿sí?, su forma de vivir. Empieza a ver el mundo de otra manera. O hay gente que va a decir, no, yo no quiero tener hijos, prefiero viajar, prefiero vivir para mí, qué sé yo, tener perros, no sé, por decir un ejemplo tonto. No estoy capacitado para tener hijos, ¿sí? Va a pasar y está pasando, ¿sí? Y todo eso que está pasando es innegable porque lo vemos reflejado acá, ¿sí? En toda una... A ver, eso es lo bueno que le muestra una pirámide demográfica, ¿sí?, que lo refleja sí o sí en la sociedad. Ojo, también le va a marcar la pirámide lo que son migraciones y emigraciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros miramos
una pirámide demográfica de, no sé, no se me ocurre ninguna ahora, de Qatar, por ejemplo, ¿sí? De un país petrolero árabe. Vamos a ver que acá, en los hombres de 20 a, no sé, 40 años, va a estar recontra ancha en comparación con las mujeres. ¿Por qué? Porque son todas personas que van a trabajar al lugar. Lo mismo va a pasar en ciudades como Pergamino, ciudades intermedias, ¿sí? Que no tienen facultad. Pergamino está cambiando esa mentalidad, que los jóvenes de 18 a 25 años se van a estudiar a otro lugar, ¿sí? Eso también hace que la pirámide adelgace, acá sea más angosta. ¿Por qué? Porque los jóvenes deciden irse a estudiar a otro lugar, ¿sí? Entonces acá también lo vamos a ver que van a ir adelgazando. Quizás todos conocen a una persona que se fue a estudiar y se quedó a vivir allá, ¿sí? Se quedó a vivir en Rosario, en Buenos Aires, ¿sí? En Córdoba, qué sé yo, en la ciudad que haya elegido estudiar y quizás elige ejercer su profesión. Bien, también entonces le va a mostrar la tasa de migración y emigración, ¿sí? La cantidad de gente que se va y que se queda en un lugar, en un país, en este caso. Puede pasar que esta tasa también disminuya, por ejemplo, por una guerra, ¿sí? La población masculina va a decrecer, ¿sí? Y la población femenina quizás se va del lugar, ¿sí? Huye. Una hambruna, una catástrofe ambiental, ¿sí? Hay un montón de cosas que pueden pasar dentro de un país que hace que la gente se vaya. Argentina en el 2001, con la crisis, ¿sí? 2000, 2001, un montón de personas se fueron a radicar al extranjero, más que nada a Estados Unidos, Italia, España, ¿sí? Muchas volvieron, ¿sí? Pero en una gran proporción se fueron, ¿sí? Y no regresaron. La gran mayoría sí. Quizás hoy pase lo mismo y hoy está amparado, por ejemplo, histórico para Argentina. Nunca pasó que esté cerrada la inmigración e inmigración, ¿sí? No te puede ir del país, tampoco nadie puede entrar, ¿sí? Esto es histórico para nuestro país, ¿sí? Quizás para otros también, desconozco, pero esto es histórico porque siempre, siempre han podido ingresar personas ajenas al país, ¿sí? A vivir, a vacaciones, qué sé yo, a lo que sea, pero siempre ha podido ingresar. Bien, tasa de inmigración es inmigración. Entonces ahora vamos a pasar un poco a analizar a Pergamino, ¿sí? Vamos a analizar un poquito a Pergamino y le voy a mostrar un mapita que quizás para ustedes es nuevo. Bueno, antes de pasar a lo que es el mapa de Pergamino, sí, que les quiero mostrar el sistema de información geográfica de Pergamino, vamos a recordar un poquito de forma rápida las pirámides, ¿sí? La pirámide progresiva, que es ancha en la base y se va haciendo más angosta hacia la cima, ¿sí? De la pirámide. Fíjense que es un lugar donde nace mucha gente, pero por las condiciones de vida muere también mucha gente. Pirámide regresiva, ¿sí? Nosotros vamos a pasar primero a la pirámide estancada, que es la que tiene Argentina. Fíjense que... Bueno, ¿sí estaría teniendo internet? No, se cayó el internet. Bueno, en fin, fíjense que la pirámide nuestra del país es la estancada, donde hay muchos nacimientos, la gente joven sigue viviendo, ¿sí? Las defunciones comienzan a ser a partir de los 60 a 85 años, ¿sí? O más. Y vamos a pasar a otro proceso, que es el que va a pasar quizás en esta pirámide del 2020 esté pasando Argentina, o no, ¿sí? Por ejemplo, la capital federal está pasando por este proceso, que es el de regresiva. También pasan, por ejemplo, los pueblos, donde hay muy pocos nacimientos, ¿sí? Muy pocos nacimientos, y hay muchas más personas en edad adulta y muertes, ¿sí? Por lo tanto, el envejecimiento comienza a crecer cada vez más, ¿sí? El envejecimiento crece más.
Esta es la pirámide regresiva, que como le dije, la que tiene la capital federal, que hay mucha gente grande y pocos niños, ¿sí? Es un lugar raro. Por ejemplo, Pergamino no sufre este problema. Pergamino es pirámide estancada, ¿sí? Capital federal, como les dije, pirámide regresiva. Los pueblos, por ejemplo, no sé, Geli, Urquiza, Maguirre, Benítez, diferentes pueblos acá cerca en el partido, sufren este problema, ¿sí? Este partido o en la zona, ¿sí? Sufren este problema de pirámide regresiva. Básicamente en un pueblo, ¿por qué? Porque hay pocos nacimientos, las personas jóvenes comienzan a irse a las ciudades a trabajar o a estudiar y ya no regresan al pueblo y solo queda la gente grande. Bien, fíjense que Argentina, vamos a bajar, tiene la forma que les dije, que es esta, pirámide estancada. Bien, necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? A ver, estos cálculos no solo sirven para eso, sino también en el censo para preguntarle cómo vive la población, sin nombre y apellido, sí, es totalmente anónimo, pero para que se tenga una idea, ¿sí?, de cómo vive la población. Y la población que no vive en las condiciones, habitables, con un buen sistema de salud en su vivienda, ¿sí?, va a entrar dentro de las necesidades básicas insatisfechas, o sea, que no cumple con la necesidad básica para poder vivir bien. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Son estas que acá le busqué para que sea más fácil de que lo vayan leyendo también ustedes. Acceso a la vivienda, a servicios sanitarios, a la educación y la capacidad económica. Vamos a empezar por el primero. Acceso a la vivienda, hacinamiento. Hacinamiento, a ver, es cuando 3 o más personas viven en un lugar muy pequeño, ¿sí? Porque ustedes me pueden decir, acá les voy a decir número de cuartos de la vivienda. Creo que es el sentido más óptimo para nombrarlo. En el libro decía, si bien duerme más de 3 personas en una habitación, pero qué sé yo, en la casa de mis padres con mis hermanos, nosotros teníamos una sola habitación, pero una habitación que era gigante. No nos chocábamos, digamos, era una habitación cómoda, ¿sí? Distinto era, obviamente se tuvo que refaccionar la casa. Distinto es si la habitación nos hubiera refaccionado para que entremos los 3, ¿sí? Hubiera sido un caos, ¿sí? Ahí sí existiría hacinamiento. Acá para saber cuántas personas, si hay hacinamiento, es que calcular los metros cuadrados, ¿sí? No solo de la habitación, sino de la casa, ¿sí? Bien. Fíjense, calidad de vivienda, materiales de construcción utilizados en piso, pared y techos, ¿sí? Por ejemplo, se mira el piso. Hay casas, ¿sí?, en Pergamino, creo que hay un estimativo, hay 250, 300 viviendas que no tienen piso. O sea que su piso es de barro. ¿Se entiende eso? Es una cosa terrible. Por lo tanto, esas personas entran en las personas que son NBI, necesidades básicas insatisfechas, ¿sí?, del cual el Estado debe hacerse cargo para mejorar la situación de esas personas que no estarían viviendo de la mejor forma. Más en una ciudad como Pergamino, que un 70-80% de la población vive de manera digna, sin las necesidades básicas insatisfechas. Eso no quiere decir que no pasen necesidades, ojo, que no pasemos necesidades, pero no tampoco al rasgo de no tener piso. Es una cosa terrible que sí el Estado tiene que estar presente en esos lugares. Acceso a servicios sanitarios, disponibilidad de agua potable, tipo de sistema de eliminación excretas. ¿Esto qué es? Si tienen baños, ¿sí? ¿Cuántos baños hay cada cuántas personas? Imagínate que en una casa viven 9 personas. No puede haber un baño, tiene que haber 2 baños, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Imagínense que en una casa donde son 5 ya es un poco caótico. Imagínense una casa donde son 10, ¿sí? Disponibilidad de agua potable, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el agua, nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se corta la luz y se corta el agua también. Porque no nos podemos bañar, no podemos cocinar, no podemos limpiar los platos, no podemos tomar agua, ¿sí? O sea, el agua tiene que ser potable y tomable también. Acceso a la educación, ¿sí?
que todos los niños en etapa escolar, ¿sí? Todas las personas en etapa escolar de 2 a 17 años asistan al establecimiento educativo. Es importantísimo porque la educación nos forma, nos instruye para, no sé si ser mejores personas, pero para poder ser competentes en el mundo laboral, en el mundo educativo, ¿sí? Y eso también en la parte de la construcción de la ciudadanía, por supuesto. Capacidad económica. Bien, acá esto es un poco relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que va a preguntar la persona a ver quién es jefa o jefe de hogar. Jefa o jefe de hogar va a depender de si la persona, si es una mamá soltera que está con sus hijos, si es un papá solo, si el papá solo tiene trabajo, si la mamá sola tiene trabajo y el papá no, ¿sí? Si viven abuela, tío, quién tiene trabajo, quién aporta a la casa y demás, ¿sí? Va a depender básicamente de eso, ¿sí? Bien, eso van a ser las necesidades básicas insatisfechas. Después los otros estructura que se toma, las otras estimaciones para medir la pobreza es la línea de la pobreza y pobreza. Para la pobreza está esto. Y la línea de la pobreza es cuánta plata tiene una persona por día para poder comer, ¿sí? Estimativamente, ¿sí? Las estimaciones que se dan en dólares. O sea, ¿con cuántos dólares puede vivir una persona? Obviamente que el peso se traslada al dólar. Puede vivir una persona, ¿sí? Nosotros vamos a ver línea de la pobreza. Vamos a Argentina. Porque esto va cambiando según el momento que esté atravesando el país. Bueno, fíjense. En mayo una familia necesitó 3.357 pesos. ¿Esto de cuándo es? Porque hay que fijarse la fecha. 18 de junio del 2019. Viejísimo. Bueno. Acá. Bueno, son los resultados del semestre anterior. Fíjense que indigentes, 2.236.739 personas son indigentes. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas que no tienen techo, que viven en la calle, ¿sí? Por lo general. O sea, son las personas que quizás en Pergamino no estamos acostumbrados a ver, pero en las grandes aglomeraciones como Rosario, Buenos Aires, Córdoba, ¿sí? La gente duerme, no sé, en la entrada de un banco, abajo de un puente. Es terrible, ¿sí? La situación de los distintos de las distintas personas de los distintos lugares. Bueno, ahora sí vamos a pasar al mapita de Pergamino, ¿sí? Y fíjense que nosotros en Pergamino, esto hay que tomarlo con pinzas en lo que es el mapeo, ¿sí? Porque fíjense que en este mapa nos va a decir, fíjense que antes que nada está en la Municipalidad de Pergamino, la página de la Municipalidad de Infraestructura de Datos Espaciales Pergamino, no es que lo hice yo, ¿sí? Y vamos a poner, por ejemplo, estadísticas. NBI, lo que recién estábamos viendo, necesidades básicas insatisfechas. Vamos a las referencias. Acá. Vamos a chequear un poquito esto. Si podemos ver mejor el mapa. Fíjense. Esto va a ser los lugares que no tengan necesidades básicas insatisfechas. ¿Sí? Fíjense que el centro no va a tener. Y fíjense los distintos barrios que sí van a tener necesidades básicas. Que, a ver, esto es relativo. Porque quizá algunos de ustedes viven donde marca el mapa y no es así, ¿sí? No, ustedes van a decir, no, pero yo tengo agua potable, no tenemos el hacinamiento, vamos a la escuela, entonces esto lo que hace es gran macro estadística, ¿sí? Un macro dato. ¿Por qué? Porque el municipio, desarrollo social y demás sabe que tiene que hacer hincapié más en este lugar, por ejemplo, ¿ves?
Acá marca al cementerio municipal de Pergamino. No sabía que los muertos tenían necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no es todo relativo, no hay que tomárselo como que es así, ¿sí? Como que es tal cual como lo está diciendo. Bien, fíjense también que hace un mapeo de esta zona, que acá no vive nadie, ¿sí? Toda esta zona de acá, que no vive nadie y lo está mapeando de igual manera. Pero igual es para tener una pequeña referencia. Podemos ver las necesidades básicas insatisfechas, calidad de la vivienda, ¿sí? Fíjense que relativo que es, que nos marca un montón de lugares que no vive nadie. Bien. Fíjense esto para una curiosidad. Los accidentes en Pergamino. Fíjense, la mayoría de los accidentes se dan en la Avenida de Mayo. ¿Sí? Acá está la avenida. ¿Ven? Se van a dar la mayoría de los accidentes, los siniestros. Esto es para tenerlo en cuenta, donde hay que andar más despacio o donde hay que tener mayor precaución. Bien. Y como les dije, el hacinamiento. ¿Sí? Fíjense que el hacinamiento prácticamente se va a dar en toda la ciudad. A ver, ¿por qué? Porque estamos marcando un problema de vivienda clásica para Argentina y el resto de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población no puede acceder a una vivienda, o sea, comprar de manera efectiva una vivienda. La gran mayoría o alquilamos, ¿sí? O los jóvenes siguen viviendo con sus padres. ¿Por qué? Porque es muy difícil para el gran porcentaje de la población acceder a una vivienda, ¿sí? Y ojo, y habitantes por manzana. Fíjense esto también interesante. Como marca esto, la cantidad de gente que vive en edificios, ¿sí? Acuérdense que un edificio va a ser como si fuera un montón de casas paradas en vertical, ¿sí? Como un gran barrio. Eso van a ser edificios. También va a marcar hacinamientos. Habitantes por manzana. Bien. También pueden ver, qué sé yo, a ver, el riesgo. Pueden ver hasta dónde llegó la inundación del 95, fíjense. Hasta dónde la del 2006, la pueden comparar. ¿Sí? Fíjense, qué chiquita que es comparada con la del 95. Y, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer con este mapa? Que está bueno, ¿sí? Si lo quieren ir mirando ustedes. Deporte, estaciones de salud, ¿sí? Donde hay distintos lugares para hacer gimnasia. Distintos puntos turísticos de Pergamino, ¿sí? Fíjense, marca hospedaje. El hospedaje para Pergamino es muy importante, la capacidad hotelera y gastronómica de la ciudad, ¿sí? Que hoy, bueno, está parado por el coronavirus, pero es una ciudad que tiene un montón de movimiento hotelero, ¿sí? Y bueno, gastronómico ustedes lo sabrán, si salen ustedes solitos o con sus padres, un viernes o un sábado a la noche que la gran mayoría de la ciudad está llena, los bares, los restaurantes están llenos. Bueno, los lugares educativos, secundaria, inicial, universidad, sí, esto le va a marcar todo. En lo que es cultura, miren, medios audiovisuales, de todo. Las paradas de los colectivos, fíjense que le va a marcar el recorrido de los colectivos. Esto es interurbano, Conesa, Colón, recorrido colectivo urbano. Vamos a tener un montón de recorridos que hace el A, B, C, D, ¿sí? Que seguramente lo hacen ustedes. Bien, creo que hasta acá llegué, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la clase. Me colgué un poco hablando. Tarea, sí, les voy a dar tarea. Van a tener que analizar la pirámide demográfica de la República Argentina y contarme qué característica tiene, ¿sí? Van a tener que hacer un breve texto. Me mandan la foto, ¿sí? Hacer la lectura de toda la unidad, ¿sí? Toda la unidad para hacer un repaso. Y
bueno, creo que nada más, porque después ya vamos a pasar a otro tema. Bien, para la próxima clase, ¿qué vamos a ver en la próxima clase? Ya tendríamos que pasar a otra unidad. Pero mándenme, por favor, la pirámide demográfica argentina. Hagan un análisis de todo lo que dijimos en estas clases. Lean toda la unidad para poder hacer un buen análisis. ¿Sí? Y bueno, creo que hasta acá estaríamos. ¿Sí? Porque si les doy un trabajito práctico, creo que ya es demasiado. Hasta acá estaríamos. Busquen la pirámide como la que busqué yo. ¿Sí? Esto vamos a hacer. Pirámide demográfica argentina. Analizan la de ahora, la que buscamos ahora del 2019, la del año... vamos a ver cuál les puede funcionar mejor. A ver. Quiero que comparen la pirámide demográfica de Argentina con la de Haití y con la de país y con la de Australia. ¿Sí? Ahí. Quiero que me digan cuáles son las diferencias que van a encontrar. ¿Sí? Eso es todo por esta clase. A que me analicen las diferencias. Me hacen un texto con las diferencias. No es necesario que me manden la foto de la pirámide demográfica. ¿Sí? El que quiere me la manda, pero para que no impriman. Lo hacen en la carpeta o donde ustedes quieran y la realizan. Entonces, comparar la pirámide demográfica argentina, la actual obviamente, la del 2019, sí, porque 2020 lo estamos transitando, o la última que exista de cada país, como les dije, Argentina, de Haití y Australia, y me comparan las diferencias, ¿sí? Bueno, esto fue todo, nos vemos en la próxima clase. Y los espero, acuérdense que el mail es maxifontanajprofe@gmail.com. Chao, hasta luego.